¿Qué onda mis sagrados caballeros de Atenas? Soy Mao con CZMX. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Saint Seiya, por más que intente Toei y a diferencia de casi cualquier lugar donde llega la franquicia, nomás no parece atraer al público estadounidense? Pues en el video de hoy les voy a explicar qué es lo que pasó del punto de vista de alguien que lo vivió, que estuvo ahí, o sea, yo. Y si están listos, pues vamos a empezar. Empezaré recalcando que a mí no nomás me tocó vivir la llegada de los Caballeros del Zodiaco a Latinoamérica, más específicamente a México en el 94, sino que también su llegada a Estados Unidos en el 2004, ya que en ese entonces yo ya estaba viviendo en California. Así que yo tuve la suerte de vivir el nacimiento de los Caballeros del Zodiaco en dos ocasiones diferentes. Vaya mi fortuna, ¿verdad? Es importante aclarar que los animes en Estados Unidos, para aquellos ustedes que no lo sepan, son increíblemente populares hoy en día, pero este no siempre fue el caso. Digo, en los 90 sí podías encontrar animes en Estados Unidos como Akira, Sailor Moon, Astro Boy, pero nada cerca a lo que nos llegó a Latinoamérica en ese entonces, y mucho menos tan exitoso. Parte de la razón es porque en Estados Unidos las caricaturas en ese entonces eran episódicas, es decir, cada episodio era su propia historia contenida, mientras que a diferencia las historias en animes eran largas, y se expandían a través de arcos que abarcaban varios episodios. Esto para decir que el estilo narrativo de los animes era algo a lo que el público americano no estaba acostumbrado. Basta con decir que a pesar de que Dragon Ball Z es inmensamente popular hoy en día en Estados Unidos, incluso Dragon Ball tuvo que ser adaptado en 3 ocasiones diferentes antes de cautivar al público americano. En el caso de Saint Seiya, este fue adaptado por primera vez en Estados Unidos hasta el año 2003, y esa pienso es una de las razones por las cuales fracasó. Verán, el anime clásico salió por primera vez en 1986 y llegó a México en 1994, o sea, la serie ya llevaba 8 años de haber salido en Japón. Y si 8 años les suena como mucho tiempo, ahora imagínense llegar a Estados Unidos en el año 2003. Cuando Saint Seiya llegó al mercado americano ya tenía más de 17 años de vieja. Yo asumo que al igual de la mayoría de ustedes, amo la serie clásica, pero se les nota la edad. Obviamente los niños del 2003 se daban cuenta de que ese anime no estaba al par con otros animes de la época. Comparar esa animación con shows del 2003 como Inuyasha, Naruto, Samurai X es algo injusto. Aquí haré una pausa para mencionar que mientras esta sí fue la primera vez que el público americano vio Los Caballeros del Zodiaco, este no fue el primer intento de llegar a dicho público. Ya habían hecho propuestas para traer esta franquicia al público americano, solamente que nunca salieron a la luz. Estas a las que me refiero fueron adaptaciones de dos proyectos distintos. Uno fue un proyecto para una live action llamado Starstorm, del cual solo se conoce un reel de 20 segundos, y el otro es el recientemente encontrado por la youtuber Raymona, Guardians of the Cosmos. De Guardians of the Cosmos sí tenemos el piloto completo, y yo lo encontré sorprendentemente hermoso en una brutal e incómoda forma. Ambos proyectos parecían ser reimaginados de la serie clásica. Esto de hacer sus propias versiones y adaptaciones de diferentes franquicias no es algo exclusivo de Estados Unidos, y hasta la fecha a veces aún hacen este tipo de cosas. Pero en cuanto a animes, eso sí es algo que ya dejaron de hacer, y por buena razón. Regresando a la primera adaptación en inglés del 2003. Esta versión fue hecha por la infame Dick Entertainment, compañía conocida por hacer adaptaciones para el público americano inmensamente cambiadas y censuradas. Desafortunadamente los Caballeros del Zodiaco no fueron la excepción. La adaptación de Dick cambió los nombres de varios personajes, por ejemplo llamando a Saori Sienna, nombre que 20 años más tarde todavía se usa en proyectos tan recientes como la CGI y la live action. Dick también quitó todas las referencias hacia la muerte del anime. Por ejemplo, cuando Seiya vence a Shiryu en el torneo galáctico, Shiryu no estaba muriendo, desde luego que no, Shiryu solamente estaba perdiendo su poder de dragón. Para esa escena, el doctor en la versión de Dick literalmente dice: el problema no es médico, es místico. Shiryu se recuperará, solamente que ya no será dragón. Lo cual le quita toda la emoción y sentido de urgencia a esa escena. Esto de evitar mencionar o que los niños piensen en la muerte era algo muy común en animes adaptados para Estados Unidos en ese entonces. Tan extrema era la censura de esa versión de Saint Seiya que el clásico shot donde Seiya le pega en el pecho a Shiryu para revivirlo ni siquiera está en el anime. Bueno, no está en esa versión del anime. También recolorearon toda la sangre para el anime clásico, a veces siendo azul para representar lágrimas o sudor, y en otras ocasiones verde llamándola energía cósmica. No quiero que piensen que este video va a ser puro hablar mal de esa adaptación, aunque sí se lo merece, pero no quiero que piensen eso. Nomás estoy usando estos ejemplos para darles a entender el por qué el público quizás no mostró interés en la serie en ese entonces. Anyways, esa, la primera adaptación que el público americano vio, era básicamente una serie completamente diferente a la que nosotros vimos. Inclusive la música clásica de Saint Seiya fue cambiada
para esa adaptación. No nomás quitaron el intro de Pegasus Fantasy, sino el soundtrack original de Saint Seiya. Ese soundtrack tan épico, tan clásico, no aparece en esa versión. O sea, ¿se imaginan? Saint Seiya sin su música no es lo mismo. Dick Entertainment licenció los primeros 60 de 114 episodios de la serie clásica. De esos 60, solamente 40 fueron adaptados y de esos 40, solamente 32 fueron transmitidos a través de la televisión por medio de Cartoon Network. Vaya que fue un desastre. Yo tengo los DVDs de Dick, pero la verdad es que yo nunca los recomendaría. Los tengo porque para mí, en el 2003 y sin acceso al internet, esta era la única forma de seguir viendo mi serie favorita. Algo interesante es que en paralelo con la versión de Dick, la compañía ADV también empezó a hacer una segunda adaptación de la serie clásica. Esta versión también era en inglés, pero con un doblaje diferente y era directo a DVDs. Esta adaptación era 100% leal a la versión japonesa, sin censura, con la música y nombres originales, pero tuvo un gran problema. ADV le sublicenció a Dick Entertainment, y Dick Entertainment solamente había licenciado 60 episodios de Toei. Al haber fracasado con su adaptación, Dick ya no licenció los restantes 54 episodios de la serie clásica. ADV tenía toda la intención de sacar todos los episodios, los 114 episodios de la serie clásica directo a DVDs, pero no pudieron hacerlo. Solamente pudieron adaptar y sacar a la venta los 60 episodios que le habían sublicenciado a Dick. El volumen 12 con el episodio 60, es el último DVD que ADV pudo sacar a la venta. Fíjense que yo recuerdo muy bien en el 2005 cuando compré este DVD, yo seguía yendo por mucho tiempo a la tienda donde los compraba con la esperanza de que saliera el volumen 13, pero desde luego ese nunca fue el caso. Por 14 años el episodio 60 de la serie clásica fue el último en ser doblado a inglés. La única manera de que el poco público estadounidense que se enteró de la existencia de Saint Seiya viera el final de la historia era comprando el manga, el cual sí fue publicado en su totalidad para Estados Unidos. Los 28 tomos fueron publicados en Estados Unidos por Viz Media, pero con unos cambios un poco extraños. Este manga no estaba censurado, pero sí usaba los nombres de la adaptación de Dick. También muy extraño es que todas las portadas fueron cambiadas. El volumen 1 se mira muy diferente al volumen 1 que todos conocemos, y el volumen 28 también tiene una portada completamente distinta. O sea, si se fijan bien, la portada del tomo 1 del manga estadounidense viene con la versión B5, la versión 5 de la armadura de Seiya en el manga, la cual Seiya no usa en el manga hasta mucho después. Aunque algo a lo que sí debo de darle crédito al mercado americano es que cuando quieren publicar algo obtienen los derechos bastante rápido. El manga de Saint Seiya fue publicado primero en Estados Unidos que en México, a pesar de que en México salió 9 años antes, y hasta la fecha el único otro manga de Saint Seiya que ha sido traducido al inglés, o sea, Saint Show, ya sacó su último volumen, el volumen 16, y en México aún no sale. O igual y simplemente en México somos muy lentos, no sé, pero le voy a dar crédito a Estados Unidos. Pero bueno, regresando a que las portadas eran distintas, creo que es justo decir que el mercado americano estaba obsesionado con ser la excepción. La excepción en los nombres, en las portadas, en la música, en todo. Lo cual me lleva a mi siguiente punto, el cual es, imagínate ser un niño en el 2004, de esos pocos que les llamó la atención la franquicia en ese entonces. ¿En dónde empiezas? En la versión que se llama Knights of the Zodiac o en la que se llama Saint Seiya. Ambos tienen los mismos personajes, pero se llaman diferente. También tienen diferentes escenas, diferentes diálogos de los personajes, diferente música y diferentes logos. Entonces quizás en lugar de ver el anime te animas a leer el manga. Pero el manga también tiene una historia un poco diferente a las que se miran en ambas versiones del anime. Y las armaduras del manga también son diferentes a las que salían en el anime, o siquiera la que sale en la portada. Creo que es fácil ver cómo todo esto pudo haber confundido o desanimado a los pocos que hubiesen estado interesados en Saint Seiya en Estados Unidos en ese entonces. Fíjense que yo recuerdo muy bien la alegría, la emoción que yo sentí en el 2003 cuando me enteré que Cartoon Network iba a pasar mi serie favorita. Los Caballeros del Zodiaco era una serie que yo amaba en mi infancia, y que en ese entonces mi única forma de ver Los Caballeros del Zodiaco era ver los VHS de las películas en repeat una y otra vez, especialmente la película de Abel, claro. Pero cuando vi la versión de Dick definitivamente me decepcionó. Hasta llegué a pensar que la serie quizás no era tan buena como yo la recordaba. Qué pecado, ¿no? Pero cuando descubrí la versión de ADV, mi amor por Saint Seiya fue justificado y volvió más fuerte que nunca. Desafortunadamente, la mejor versión, la versión de ADV, no fue la que la mayoría del público estadounidense vio en ese entonces. Esto es porque la versión de Dick fue la que se televisó, y la versión de ADV pues tenías que comprar los DVDs. Lo que sí diré es que a pesar de tantos factores en contra de la serie, Toei sí quería que fuera un éxito, lanzando varias líneas de productos, desde figuras, algunas de
de las cuales yo todavía tengo de ese entonces, y otras que he ido consiguiendo otra vez a través de los años. También crearon un juego de cartas basada en la versión de Dick. Este juego tampoco pegó, pero ya saben cómo todo mundo en ese entonces quería ser Pokémon o Yu-Gi-Oh, así que no los culpo. Y saliendo de eso, ustedes quizás pensarán, en el mercado americano se venden muy bien los videojuegos, así que ¿cómo le han ido a los videojuegos de Saint Seiya en Estados Unidos? Porque como probablemente varios de ustedes sepan, es que Saint Seiya ha tenido varios videojuegos para PlayStation. Pero yo de joven ni siquiera sabía, ni siquiera estaba al tanto de que existían estos juegos, a pesar de que yo tenía un PlayStation. Y esto es porque los videojuegos de los Caballeros del Zodiaco nunca han salido en Estados Unidos. La única forma de usar a Seiya en un videojuego en Estados Unidos fue en el juego Jump Force, el cual es un videojuego relativamente reciente y no es el mejor del mundo. Ni del lado gamer Saint Seiya ha tenido una oportunidad en el mercado americano. Todos estos factores sumados hicieron que una de las mejores franquicias, uno de los mejores animes de todos los tiempos, nunca tuviera ni una oportunidad en el mercado más grande del mundo. En el 2018 sí salió un doblaje estadounidense de The Lost Canvas. Los 28 episodios fueron doblados al inglés. Y aunque interesantemente sí me he topado con gente en Estados Unidos que conoció Los Caballeros del Zodiaco por medio de The Lost Canvas, por medio de esa versión en inglés, tampoco no es como que haya sido un enorme éxito. Pero después de todo esto, Toei aún no se rinde en traer a Saint Seiya al mercado estadounidense. En el 2019, Netflix y Toei trabajaron juntos para dos proyectos diferentes de Saint Seiya. Uno fue un nuevo tercer doblaje de la serie clásica en inglés, sacando los primeros 41 episodios de la serie clásica en octubre del 2019, seguidos por los episodios 42 al 73 en enero del 2020. Esto significa que 15 años después de que ADV concluyó con su serie en el episodio 60, siendo el último episodio en inglés que tuvimos hasta ese entonces, por fin en Estados Unidos en el 2020 ya teníamos del episodio 61 al 73. Y en abril del 2020 los últimos 41 episodios de la serie clásica fueron estrenados, fueron puestos en Netflix en su versión en inglés en Estados Unidos. Y claro, este fue un momento muy importante para la franquicia, ya que por primera vez 34 años después de ser estrenada en Japón, y con todo en su contra, los 114 episodios de la serie clásica ya por fin estaban disponibles en inglés en Estados Unidos. Paralelo con este nuevo doblaje, el segundo proyecto que hicieron con Netflix era la serie CGI. Toei y Netflix hicieron la serie Saint Seiya Knights of the Zodiac, la cual estrenó los primeros 6 episodios en julio del 2019 y los 6 episodios restantes de la primera temporada en abril del 2020. Algo interesante es que a diferencia de todas las otras adaptaciones de Saint Seiya que había habido hasta entonces, esta fue hecha en inglés. O sea que la versión japonesa de Saint Seiya Knights of the Zodiac es un doblaje. Esto a fuerzas iba dirigido al mercado americano. La mayoría de los actores de voz que hicieron el doblaje de la serie clásica para Netflix regresaron para esta adaptación de CGI. Saint Seiya Knights of the Zodiac no fue muy bien recibida y mucha gente piensa que la serie está muy americanizada. Y aunque esta es una opinión que yo en lo personal no comparto, la serie sí admito que se queda corta en muchos aspectos. Aunque la opinión de varios fans sí cambió a positivo cuando salió la segunda temporada en julio del 2022. Esta segunda temporada se llamó Saint Seiya Knights of the Zodiac Batalla por el Santuario y salió en Crunchyroll en lugar de Netflix. No fue un éxito gigantesco, pero en mi opinión sí fue una gran mejora. Netflix parecía ya no querer nada que ver con Saint Seiya. No nomás ya no distribuyeron la segunda temporada de la serie CGI, sino que en el 2021 también quitaron la serie clásica, la serie con el doblaje que ellos habían hecho de su catálogo en Estados Unidos. En el 2021, por 2 años se creía que ese doblaje, que esa versión completa de Saint Seiya en inglés estaba completamente perdida. Pero en el 2023, por suerte, reapareció, pero ahora en Crunchyroll. Y me da gusto porque la verdad es un doblaje muy bien hecho. Y a pesar de tantos fracasos que ha tenido la franquicia en Estados Unidos, Toei sigue aferrado a que pegue en el mercado americano. En el 2003 salió la película live action, la cual también en teoría iba dirigida hacia ese mercado, ya que la película era en inglés. Pero la película, como probablemente todos ustedes sepan, fue un fracaso en taquilla. Esto parece haber sido debido a varios factores. El marketing fue bastante malo, Sony dejó mucho por ser deseado con la distribución, la película no terminó llamándole la atención a un público nuevo y simultáneamente
simultáneamente también fue un fracaso para la gran mayoría de los fans clásicos. En fin, una secuela para esta live action no parece tener un futuro muy brillante. Honestamente, después de tantos fracasos, yo no sé si Toei siga intentando llegar al público estadounidense. Y quizás ustedes vean eso como algo positivo, pero de mi parte yo no estoy seguro. Igual en la sección de comentarios me pueden dejar sus opiniones de si piensan si Toei debería seguir intentando o no. En mi opinión, yo sí pienso que los Caballeros del Zodiaco ocupan un público nuevo, sea de Estados Unidos, de China o de donde sea. La verdad es que nosotros, los fans que la franquicia ya tiene, no somos lo suficientes para generar suficientes ingresos para que sigan sacando nuevos proyectos con budgets más grandes. Y siendo este el caso, la verdad, ¿cómo es que vamos a pedirle a Toei que le metan más presupuesto a futuros proyectos de Saint Seiya? Y es que nos quejamos mucho de la serie de Saint Show, de la serie de Soul of Gold, de la mala animación, pero la verdad, si las animaciones, si los animes estos no generan suficientes ingresos, ¿cómo van a justificar Toei la inversión? Y cuando tratan de sacar un proyecto nuevo que quizás cautive a un público nuevo, a más cantidad de gente, que abra más allá de los fans del clásico, lo enterramos en negatividad. Yo pienso que es un círculo vicioso que pues no está nada bien. Tras el fracaso de la película live action de los Caballeros del Zodiaco, mucha gente me ha dado el ejemplo de la película de Super Mario, de cómo en teoría a la película de Super Mario le fue tan bien porque era básicamente el videojuego, era lo que todo el mundo quería, era lo clásico a lo que estaban acostumbrados los fans. Pero si eso es lo que piensan, déjenles lanzo unos números. El último videojuego de Super Mario que salió vendió 24 millones de copias. ¿Ustedes saben cuántas copias vendió el último videojuego que salió de Saint Seiya? Yo hubiese pensado que si Super Mario vendió 24 millones de copias, Saint Seiya quizás venda unas 3, quizás 2 millones de copias. Pero yo hubiera pensado mal, porque el último videojuego que salió de Saint Seiya para consolas vendió menos de 100,000 copias. Repito, no somos suficientes los fans de antaño. Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco, es una increíble franquicia y yo no culpo a Toei por tratar de que más público, un nuevo público la descubra. En fin, esa es la historia de Saint Seiya en Estados Unidos y algunas de mis opiniones. Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios. Algo interesante sobre este video es que este guión de este video que acaban de ver lo empecé hace más de un año y a través de este último año lo he estado actualizando y actualizando y actualizando. Hasta ahora que salió la película live action sentí que ya era correcto, que ya era suficiente poder hacerlo. Si les gustó y si lo apreciaron, me pueden dejar un like. Y si les encantó, suscríbanse, yo lo apreciaría muchísimo. Que por cierto, dentro de la semana pienso hacer unboxings de estas barajas de los Caballeros del Zodiaco. Me gustaría muchísimo mostrárselas, yo pienso que están bien interesantes. No olviden picarle a la campanita para no perderse de ese video. Aquí les dejo un par de otros videos que estoy seguro ustedes también disfrutarían, incluyendo uno donde les cuento la historia de Kagajo de Bennu, la vida pasada de Ikki, y otro sobre los antagonistas de las películas clásicas de Saint Seiya. Espero que estén pasando un excelente día, sigan haciendo arder su cosmos y ahí nos vemos. Bye.